Buenos días, amado hermano. Buenos días, querida hermana. Quiero comenzar esta mañana con algo diferente. En lugar de preguntarte cómo estás, quiero preguntarte qué estás cargando, porque hay personas que llegan a este tipo de video con algo en el cuerpo que necesita sanidad, un dolor que ya lleva más tiempo del que quisieran, un diagnóstico que cambió la vida de un día para otro, un proceso de recuperación que es más lento que lo que los médicos estimaron, un cuerpo que ya no funciona como antes y que requiere más atención de la que jamás imaginaron necesitar. Y hay personas que llegan con algo en el alma que también necesita sanidad, una herida del pasado que nunca terminó de cerrar, una pérdida que sigue doliendo aunque haya pasado tiempo, una relación que se quebró y dejó cicatrices más profundas de lo que se admite, y una tristeza con raíces en algo que ocurrió hace mucho y que de vez en cuando resurge con la misma intensidad del primer día. Para todos ellos, el Salmo 103 fue escrito. David escribió este salmo aparentemente después de pasar por algo muy difícil. No sabemos exactamente qué fue. Algunos estudiosos dicen que fue una enfermedad grave, otros que fue un período de pecado y restauración. Pero lo que queda claro en el texto es que David había estado en el hoyo y había sido rescatado, que había estado enfermo y había sanado, y que cuando salió al otro lado, lo primero que hizo fue llamar a su propia alma a que no olvidara lo que Dios hizo. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Esta mañana vamos a proclamar juntos el Salmo 103 como declaración de fe sobre la sanidad que Dios tiene para tu vida, para lo que necesitas sanar en el cuerpo, para lo que necesitas sanar en el alma, para lo que necesita ser rescatado del hoyo, para la juventud que necesita renovarse como el águila. Antes de entrar en oración, escribe en los comentarios este decreto: bendice, alma mía, a Jehová. Él sana todas mis dolencias, no como frase decorativa, como declaración real de fe sobre tu vida y sobre lo que necesitas sanidad esta mañana. Si hay algo específico que necesitas que Dios sane, escríbelo también. Esta comunidad ora por cada petición que llega. Dale me gusta a este video si sientes que Dios te trajo aquí con un propósito. Al hacerlo, YouTube lleva el Salmo 103 a otra persona que también necesita esta palabra de sanidad. Quédate hasta el final. Al cerrar la oración, voy a darte algo que David entendió sobre la sanidad que puede cambiar completamente cómo la recibes. Pon una mano donde más necesitas el toque de Dios esta mañana. Si es en el pecho donde vive el dolor emocional, ahí. Si es sobre alguna parte del cuerpo que necesita sanidad, ahí. Si no sabes exactamente dónde, en el corazón. Y entra. Padre Celestial, esta mañana vengo ante ti con el Salmo 103, como el mapa de lo que necesito que hagas en mi vida. No vengo con palabras perfectas, vengo con la fe que tengo, que a veces es más pequeña de lo que quisiera, pero que sé que es suficiente para ti. Vengo con la necesidad real de lo que describe este salmo, de que alguien que tiene el poder para sanar, efectivamente sane, de que el Dios que el Salmo 103 describe, el que perdona, el que sana, el que rescata del hoyo, el que renueva la juventud, sea real en mi vida hoy. Señor, antes de entrar en cualquier petición, quiero hacer lo que David hace al inicio de este salmo, llamar a mi alma a que despierte y bendiga tu nombre, porque hay mañanas donde el alma no está alerta, está adormecida por el cansancio, por el peso de lo que carga, por la rutina que puede volverse mecánica incluso en la oración. Y David entendía eso. Por eso no empieza el salmo diciendo, bendigo al Señor. Empieza diciéndole a su propia alma que lo haga.
Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Señor, yo también le digo eso a mi alma esta mañana. Despierta, este no es un momento de rutina, es un encuentro real con el Dios que sana, con el Dios que tiene poder para transformar lo que estás cargando, con el Dios que el Salmo 103 describe con palabras que desbordan cualquier teología humana, porque su bondad las desborda todas. Bendice, alma mía, a Jehová, toda yo, no solo la parte que se siente bien esta mañana, toda, con el dolor incluido, con la enfermedad incluida, con el agotamiento incluido, todo mi ser que bendiga su santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Padre, esta segunda instrucción del Salmo me habla directamente esta mañana. No olvides, porque olvidar es posible, no como traición deliberada, sino como consecuencia natural de la vida ocupada, del dolor que ocupa espacio, de la crisis del presente que hace que el pasado parezca menos real. Y cuando se olvida lo que Dios hizo, la fe para lo que necesita hacer ahora se debilita. La gratitud que ancla el corazón en la fidelidad de Dios se va. Y lo que queda es solo la situación presente sin el contexto de la historia de fidelidad que debería rodearla. Señor, hoy elijo no olvidar las veces que interviniste cuando ya no había salida humana, las enfermedades que sanaron, las situaciones que se resolvieron de maneras que nadie esperaba, las noches oscuras que terminaron en amanecer, los momentos donde tu mano fue tan evidente que hubiera sido imposible no reconocerla, los que recuerdo claramente y los que quizás olvidé pero que son parte de mi historia de todas formas. Elijo no olvidar, porque el Dios que actuó entonces es el mismo que está aquí ahora, con la misma capacidad, con el mismo amor, con la misma disposición de sanar que siempre tuvo. No olvides ninguno de sus beneficios. Esa instrucción es el fundamento de todo lo que sigue en el Salmo. Cuando el alma recuerda los beneficios de Dios, lo que pide desde ese lugar de memoria tiene una calidad diferente, no la petición desesperada de quien no sabe si Dios actúa, la petición confiada de quien recuerda que ya lo hizo antes. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Padre, me detengo en este versículo porque el orden de las dos cosas que menciona no es accidental. Primero el perdón, después la sanidad, no porque la enfermedad siempre sea consecuencia directa del pecado. Jesús mismo lo aclaró cuando los discípulos preguntaron si el ciego de nacimiento había pecado o sus padres, y él respondió que ninguno de los dos. La enfermedad no es siempre castigo, pero hay una conexión profunda entre el alma perdonada y el cuerpo en proceso de sanidad que la medicina occidental todavía está aprendiendo a medir. Cuando el alma carga culpa que no fue soltada, el cuerpo la carga también. Cuando hay rencor no resuelto, el sistema nervioso lo sostiene en tensión. Cuando la vergüenza no fue confrontada con la gracia, su peso se instala en lugares que los rayos X no siempre capturan, pero que los cargan sí sienten. El Salmo 103 pone el perdón primero porque la sanidad más profunda empieza ahí, en el alma que fue liberada del peso de lo que cargaba innecesariamente, en el corazón que experimentó la gracia de un Dios que no trató conforme a nuestras iniquidades ni pagó conforme a nuestros pecados. Señor, antes de pedir sanidad para el cuerpo, pido limpieza para el alma. Y si hay algo que todavía cargo que debería haber soltado hace tiempo, hoy lo suelto. La culpa por lo que hice y que fue perdonado, pero que de alguna manera sigue instalada como si el perdón no hubiera llegado completamente a todas las capas. Los rencores que guardé aunque dijera que perdoné, las vergüenzas viejas
que todavía colorean cómo me veo a mí mismo. Las historias que me contaron sobre quién soy, que no vienen de ti, sino de las palabras de personas que no te conocían bien. Límpialos todos, Señor, con la misma misericordia que el Salmo 103 describe, la que aleja las transgresiones, tan lejos como el oriente está del occidente, la que no se acuerda de los pecados perdonados, la que hace al alma tan limpia que puede recibir la sanidad que viene después sin el peso de lo que no debía estar ahí. Primero el perdón, luego la sanidad. Así lo pone el Salmo 103. Así lo recibo yo esta mañana, el que sana todas tus dolencias. Padre, todas, no algunas, no las que tienen explicación médica y para las cuales hay tratamiento disponible, no las espiritualmente presentables, todas las dolencias. El Salmo no hace distinción entre los tipos de dolencia, no dice sana las físicas y acompaña las emocionales, dice todas, las del cuerpo que se siente mal, las del alma que lleva heridas, las de la mente que carga pensamientos que la agotan, las de las relaciones que se rompieron, las del espíritu que perdió el fuego, todas, Señor, Jehová Rafa, el que sana. Es parte de tu nombre, no un atributo que ejerces ocasionalmente en los casos más urgentes. Tu nombre, lo que eres por naturaleza. O el Dios que sana es lo que eres del mismo modo en que el Dios que ama o el Dios que crea es lo que eres. Y ese Dios que sana está aquí esta mañana con la misma capacidad sanadora que tenía cuando Jesús caminaba por las calles de Galilea y Judea, no disminuida con el paso de los siglos, no reservada para casos especiales, disponible para esta dolencia específica, para esta persona específica, para esta mañana específica. Señor, vengo a recibir lo que tu nombre promete. Señor, quiero clamar por cada tipo de dolencia que sé que hay entre las personas que están escuchando esta oración. Hay personas escuchando esto con dolencias físicas que llevan tiempo, enfermedades crónicas que se aprendieron a manejar pero nunca a aceptar completamente. Condiciones que los médicos llaman con nombres largos y que los pacientes aprenden a pronunciar después de muchas visitas. Tratamientos que agotan el cuerpo mientras buscan sanar alguna parte de él. Diagnósticos que llegaron con un pronóstico, con estadísticas que el corazón se niega a aceptar como la última palabra. Señor, para esas personas esta mañana, Jehová Rafa que actúa sobre cada uno de esos cuerpos, que donde la medicina dice, no hay más que hacer, el Dios del Salmo 103 siga diciendo todas tus dolencias, que los tratamientos funcionen mejor de lo que los estudios estadísticos predicen, que las células que necesitan renovarse se renueven, que haya sanidades que los médicos no puedan explicar completamente con la biología disponible y que se conviertan en testimonios de tu poder, que glorifiquen tu nombre. Hay personas escuchando esto con dolencias emocionales que a veces no tienen nombre claro, la tristeza que no tiene origen definible pero que está, la ansiedad que colorea todo con el color del peligro aunque no haya peligro real en este momento, la depresión que aplana todo, que quita el color a las cosas que deberían tenerlo, que hace que levantarse sea una batalla que el resto del mundo no ve porque se sabe disimular bien. Señor, para esas personas, que el Dios que sana todas las dolencias no tenga un asterisco que excluye las emocionales, que Jehová Rafa actúe también en los mecanismos de la mente que generan el bienestar o la angustia, que los que necesitan ayuda profesional la encuentren sin vergüenza, que los que necesitan medicación la reciban como el instrumento tuyo que puede ser, y que sobre todo eso, a tu presencia sanadora actúe de maneras que trascienden
lo que cualquier tratamiento puede producir por sí solo. Hay personas escuchando esto con dolencias relacionales, heridas que dejaron personas que fueron amadas y que hicieron daño, traiciones que cambiaron la manera de confiar, pérdidas de personas amadas que dejaron un hueco que nadie ha podido llenar todavía, relaciones que se rompieron y que todavía duelen aunque hayan pasado años. Señor, para esas personas, que la sanidad del Salmo 103 llegue a esos lugares de dolor relacional que son de los más profundos que existen. Que las heridas que dejaron otros cierren de verdad, no de superficie. Que la capacidad de confiar que fue dañada sea restaurada gradualmente. Que los huecos que dejaron las pérdidas sean llenados por tu presencia, de maneras que no reemplazan a quien falta, pero que dan la capacidad de seguir viviendo sin que la ausencia sea lo único que define el día. Hay personas escuchando esto con dolencias espirituales, una fe que se enfrió y que no saben cómo reavivar, una relación con Dios que se volvió rutinaria sin el fuego del primer amor, dudas que llegaron con las pruebas y no terminaron de resolverse, la sensación de que Dios se alejó aunque saben doctrinalmente que eso no es cierto, pero que emocionalmente se siente como cierto. Señor, para esas personas, que el Salmo 103 sea el instrumento de reavivamiento, que al recibir que el Dios que perdona, que sana, que rescata del hoyo, que corona de misericordias, que renueva la juventud, que es lento para la ira y grande en misericordia, que ese Dios sea reconocido de nuevo, que la fe que se fue enfriando encuentre la brasa debajo de las cenizas, que arda de nuevo, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Padre, la imagen del hoyo en el Salmo 103 captura perfectamente algo que algunas personas no saben cómo describir sobre lo que están viviendo. El hoyo, no la dificultad normal de la vida que se atraviesa con el esfuerzo correcto. El hoyo es el lugar donde ya no alcanza el propio poder para salir, donde se intentó todo lo que se podía intentar y nada funcionó suficientemente, donde las paredes son demasiado lisas para agarrarse y demasiado altas para escalarlas sin ayuda externa, donde la oscuridad es tal que ya no se ve bien ni el techo del hoyo, ni la dirección desde donde podría llegar el socorro. David conocía el hoyo. No solo metafóricamente, había estado en cuevas huyendo de Saúl, había vivido la traición de su propio hijo Absalón, había conocido el hoyo moral del pecado con Betsabé y las devastadoras consecuencias. Había conocido el hoyo del duelo cuando su hijo murió, el hoyo de la vergüenza cuando el profeta Natán vino a confrontarlo, y desde toda esa experiencia escribió: Él rescata del hoyo tu vida. No dijo que el hoyo no existe, dijo que hay alguien que rescata de él. Señor, hay personas escuchando esto que están en el hoyo esta mañana, que no llegaron aquí por otra cosa, que no fuera la necesidad urgente de que alguien los rescate de donde están, que ya intentaron salir solos y no pudieron, que ya pidieron ayuda a personas y la ayuda no fue suficiente, que ya buscaron soluciones humanas y las soluciones humanas llegaron a su límite. Para esas personas esta mañana, el Dios que rescata del hoyo actúa ahora, no eventualmente cuando las circunstancias cooperen, ahora, en el hoyo donde están, antes de que estén fuera de él, y los corona de favores y misericordias. Señor, esa es la imagen del rescate del hoyo que más me estremece. No simplemente que sale del hoyo, que al salir es coronado, no llega al borde exhausto y sin nada, aliviado de haber sobrevivido apenas, llega coronado, con favores, con misericordias,
como si el rescate del hoyo no fuera el simple retorno al punto de partida, sino el inicio de algo mejor. Que así sea para cada persona que está escuchando esto desde su hoyo esta mañana. Que el rescate sea real y que la corona de misericordias que sigue al rescate sea también real y visible. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Padre, esta imagen del águila renovada es una de las más poderosas de todo el Salmo 103. Hay una tradición antigua sobre el águila que dice que en cierto punto de su vida llega a un momento donde sus garras se encorvan y ya no puede agarrar bien, donde el pico se curva y ya no puede comer como antes, donde las plumas viejas y pesadas dificultan el vuelo que en su juventud era absolutamente majestuoso, y que el águila entonces tiene que elegir entre declinar gradualmente en esa condición o pasar por un proceso de renovación que es doloroso, pero que la devuelve a su capacidad plena, sea exactamente así biológicamente o no. La imagen es poderosa como descripción de algo que muchas personas experimentan. Hay momentos en la vida donde uno llega al punto del águila, donde las herramientas que usaba bien ya no funcionan igual, donde la fuerza que tenía se fue desgastando, donde lo que hacía con facilidad ahora cuesta más de lo que debería costar, donde algo en el interior siente que ya no funciona como fue diseñado para funcionar. Y el Salmo 103 dice: de modo que te rejuvenezcas como el águila, no que envejezcas dignamente en ese estado, que te renueves, que vuelva a la capacidad original, no la misma de antes necesariamente, una mejor, porque el águila renovada vuela más alto y con más sabiduría que la que nunca pasó por el proceso de renovación. Señor, eso es lo que pedimos esta mañana para las personas que están en ese punto del águila, las que sienten que algo en ellas ya no funciona como antes, que la energía que tenían no está, que la fe que los sostenía está en su punto más bajo. Es que el gozo que caracterizaba su vida se fue apagando gradualmente sin que supieran exactamente cuándo, que se renueven como el águila, que el proceso que sea necesario sea transitado con tu presencia activa y que al salir del proceso, lo que vuele sea mejor que lo que había antes de entrar. Señor, quiero recordar contigo a personas de la Escritura que conocieron de primera mano la sanidad que describe el Salmo 103. Pienso en Naamán, el general sirio, un hombre poderoso, el comandante del ejército del rey de Siria, con riqueza, con honor, con influencia en los más altos niveles del poder de su tiempo, y leproso. La lepra que lo tenía no reconocía su posición ni su historial. Lo tenía con la misma firmeza que tenía a los más pobres y los más olvidados, y una niña israelita que servía en su casa, alguien sin nombre propio en el texto, es alguien sin poder ni posición, le dijo a su ama algo que cambió todo. Si visitara mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Naamán fue, con riqueza para pagar el milagro si hacía falta, con cartas reales para obtenerlo, con la expectativa de que el profeta saldría a recibirlo con el protocolo que su posición merecía y haría sobre él algo dramático y visible. Y Eliseo no salió. Mandó un mensajero con instrucciones simples: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y Naamán se enojó. El Jordán era un río menor comparado con los ríos de Siria. No estaba a la altura de sus expectativas. No había ceremonia, no había grandiosidad. La solución parecía demasiado simple para el problema que era tan grande, y sus siervos lo convencieron con una lógica irresistible. Si el profeta te hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo harías? Entonces, cuando es algo tan simple como lavarte y quedar limpio, Naamán obedeció.
se sumergió 7 veces en el Jordán, y a la 7ª vez su carne se restauró como la carne de un niño pequeño, limpia, nueva, como si la lepra nunca hubiera estado. Señor, hay personas escuchando esto que esperan la sanidad de la manera que ellas imaginan que debe llegar, con el proceso dramático que correspondería a la magnitud de lo que necesitan, con la visibilidad que justificaría la espera, con el protocolo que les parece correcto. Y a veces tú mandas el Jordán, lo sencillo, lo inesperado, la instrucción que suena demasiado simple para el problema que es tan grande, el paso de obediencia que no tiene brillo, pero que tiene el poder de sanar, que puedan obedecer aunque no entiendan el método, que confíen en el que prescribe aunque el proceso no sea el que imaginaban, y que a la 7ª vez en el Jordán, cuando la obediencia sea completa, la sanidad aparezca. Pienso en la mujer que llevaba 12 años con flujo de sangre. 12 años, no una semana de enfermedad difícil, no un mes de tratamiento. 12 años, la misma cantidad de tiempo que llevaba viva la hija de Jairo que murió en ese mismo capítulo del Evangelio. 12 años de médicos que hicieron lo que pudieron y que el texto dice que la dejaron peor que cuando empezó. 12 años de dinero gastado, 12 años de exclusión social porque su condición la hacía ritualmente impura. 12 años de vida reducida a la mitad de lo que debería ser. Y ella oyó hablar de Jesús y pensó algo que tiene la textura específica de una fe que ya no puede esperar más. Si toco tan solo su manto, esto seré salva. No pensó que Jesús se detendría para ella. No pidió una audiencia. No mandó un mensajero adelante. Solo pensó, si tan solo toco el borde, algo ocurrirá. Se abrió camino entre la multitud apretada. Tocó el borde del manto, y en ese instante la fuente de su sangre se secó, y ella sintió en su cuerpo que había sido sanada de su enfermedad. 12 años, un toque, un instante. Señor, hay personas escuchando esto con sus propios 12 años, situaciones de salud que llevan tiempo que ya no se puede contar con semanas, sino con años, que ya gastaron recursos, que a veces empeoraron con los tratamientos, que a veces ya no esperan tanto como esperaban al principio, porque la espera larga desgasta también la esperanza. Que esta oración sea el borde del manto que tocan esta mañana, no con la fe perfecta de quien tiene todo claro, o con la fe desesperada de quien ya no tiene muchas más opciones y que piensa, si al menos toco, algo ocurrirá. Jesús no rechazó ese tipo de fe, la recibió, la reconoció en medio de la multitud, la llamó grande y respondió con la sanidad que esa mujer llevaba 12 años esperando sin saber que estaba a un toque de distancia. Pienso en los 10 leprosos que gritaron desde lejos, no podían acercarse. Las reglas de pureza los mantenían a distancia del resto de la humanidad. Solo podían gritar, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y Jesús los vio y les dijo algo que a primera vista parece esquivo. Id y mostraos a los sacerdotes, que en la ley judía era el proceso que seguía a la sanidad de la lepra. Pero ellos todavía no estaban sanados cuando recibieron la instrucción. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Mientras iban, en el camino de la obediencia, antes de llegar al destino que la instrucción señalaba, la sanidad ocurrió en movimiento, en la fe que actúa como si ya fuera realidad lo que todavía no se ve. Señor, que así sea para algunas de las personas que están escuchando, que la fe que actúa como si la sanidad ya ocurrió, que esa fe encuentre la sanidad en el camino de la obediencia, que levantarse a orar esta mañana, que escribir el decreto en los comentarios, que compartir esta oración con quien la necesita, sean los pasos del camino donde ocurre lo que todavía no se ve. Padre,
quiero explorar algo más del Salmo 103, que habla directamente a un pensamiento que sé que muchas personas cargan. El versículo 10 dice: «No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades». Señor, hay personas que en el fondo de su corazón, aunque no lo admitan en voz alta, creen que están enfermas porque lo merecen, que la enfermedad es consecuencia de algo que hicieron o que dejaron de hacer, que si fueran mejores personas, si hubieran orado más, si hubieran vivido más fielmente, no estarían en esta situación. Ese pensamiento no viene de ti. Es la trampa del enemigo que usa el dolor del cuerpo para añadir el peso de la culpa innecesaria, como si sufrir no fuera suficiente y hubiera que también condenarse por el sufrimiento. El Salmo 103 habla directamente a eso. No ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados. La misericordia no es proporcional a cuánto la merece quien la recibe, sino a cuán grande es el que la da. Como la altura de los cielos sobre la tierra, así es de grande la misericordia de Dios sobre los que le temen. El Señor libera a las personas que están escuchando esto de la creencia de que su enfermedad es su castigo merecido, que puedan recibir la sanidad con la libertad de quien sabe que la gracia no se gana, que puedan venir ante Jehová Rafa sin la carga adicional de sentir que primero tienen que ser suficientemente buenos para merecer el toque sanador. No ha tratado con nosotros conforme a nuestros pecados. Eso significa que la sanidad que piden está disponible no porque ellos la merezcan, sino porque Jehová Rafa es quien es, y quien es no cambia aunque los que se acercan a Él sean imperfectos. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Padre, esta imagen es la que más sana antes de que ocurra ningún milagro físico visible. Un padre que se compadece de sus hijos, no el padre idealizado que no existe. El padre real que ve a su hijo en dolor y que lo siente en lo propio. El que no necesita que el hijo le explique perfectamente qué le duele y por qué para actuar. El que no espera que el hijo se lo gane. El que se mueve hacia el hijo que sufre simplemente porque es su hijo, y eso es razón suficiente. Señor, tú eres ese padre, y yo soy ese hijo que necesita que un padre que se compadece de verdad me vea esta mañana. No desde la distancia del juez que evalúa si el caso merece atención, desde la cercanía del padre que se mueve hacia el hijo porque lo ve en dolor y eso es suficiente para actuar. Que esa compasión de padre sea lo que experimento en esta oración, no la religión que evalúa si mi fe es suficiente para merecer el milagro. La compasión de un padre que me ve y que actúa porque soy suyo y porque me ama, y porque no puede quedarse quieto viendo al hijo que formó en el dolor sin moverse hacia él. Señor, que esa imagen del Padre compasivo sea la que lleven consigo las personas que están escuchando esto, que cuando el tratamiento sea doloroso, cuando la espera sea larga, cuando los resultados tarden en llegar, recuerden, hay un Padre que se compadece, no desde lejos, desde adentro, en el dolor mismo, como el padre que entra al cuarto del hijo enfermo, no para dar discursos, sino para estar. Padre, ahora quiero declarar los beneficios del Salmo 103 sobre la vida de cada persona que está escuchando, no como lista de deseos, sino como proclamación de lo que el Salmo promete sobre el carácter del Dios al que le oramos. Declaro, el Señor perdona todas tus iniquidades. Y todo lo que cargaste que pertenecía al pasado está perdonado. Tan lejos como el oriente está del occidente. El Padre no se acuerda de los pecados del Hijo perdonado. Esa es la realidad de tu alma esta mañana. Declaro, el Señor sana todas tus dolencias, todas,
las que tienen nombre médico y las que todavía no, las del cuerpo y las del alma, las que llevan tiempo y las que acaban de aparecer. Jehová Rafa actúa sobre cada una de ellas, no como promesa futura que se cumplirá en otro tiempo, como realidad del presente que se proclama por fe. Declaro, el Señor rescata del hoyo tu vida. Si estás en el hoyo esta mañana, el rescate está en movimiento. No se llega a pedir socorro al Dios del Salmo 103 sin que el socorro sea enviado. El mismo Dios que describió su nombre como el que sana, no puede quedarse pasivo ante la dolencia de quien clama a Él. Y declaro, el Señor te corona de favores y misericordias. No llegas al borde del hoyo rescatado pero vacío. Llegas coronado, con la misericordia que no tiene fondo, con los favores que no dependen de cuánto los merecías, sino de cuán generoso es el que los da. Declaro, el Señor te renueva como el águila. El agotamiento que sientes tiene fecha de vencimiento. La renovación viene. El vuelo que parecía perdido regresa. No de la misma manera necesariamente, mejor, porque el águila renovada vuela más alto que la que nunca pasó por el proceso de renovación. Esos son los beneficios del Salmo 103. Y el Dios que los prometió no olvidó lo que prometió, aunque tú a veces hayas olvidado reclamarlos. Señor, voy acercándome al final de esta oración y quiero hacer algo específico. Quiero orar por los que cuidan enfermos, por las personas que están al lado de alguien que sufre, que madrugaron no para cuidar su propia sanidad, sino para cuidar la de otro, que ponen su propio cansancio en segundo lugar porque hay alguien que los necesita. Esas personas también necesitan el Salmo 103. También necesitan que el Señor les renueve como el águila. También necesitan la corona de misericordias. No solo el enfermo, sino el cuidador que a veces lleva tanto tiempo dando que ya no sabe bien qué queda dentro para él. Señor, para esas personas esta mañana, que sean fortalecidos en el hombre interior, que la misericordia que en el Salmo 103 es desde la eternidad y hasta la eternidad, los cubra también a ellos, que encuentren el descanso que necesitan, y que el amor que están dando sea repuesto por el Padre, que se compadece de los hijos y que los ve a ellos también como hijos que necesitan su cuidado, y que la sanidad que piden para el ser amado, que cuidan, llegue. Porque hay una oración que no encuentra nada que la iguale en intensidad, la del que ora no por sí mismo, sino por alguien que ama. Padre, sello esta oración con las palabras finales del Salmo 103. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos. Bendice, alma mía, a Jehová. El Salmo termina donde comenzó, con el alma que bendice, con el Dios que merece ser bendecido. Y en el medio de los dos extremos, todo lo que vimos esta mañana: el perdón, la sanidad, el rescate del hoyo, la corona de misericordias, la renovación del águila, la compasión del Padre, la misericordia que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Todo eso entre dos instrucciones del alma que se repiten. Bendice, alma mía, a Jehová. Señor, que mi alma bendiga tu nombre esta mañana, habiendo escuchado todo esto, no solo con las palabras de la oración, sino con la fe que nace de recordar, de no olvidar ninguno de tus beneficios, de saber que Jehová Rafa es quien eres y que la dolencia que cargo esta mañana tiene el nombre del Dios que sana inscrito sobre ella. Que así sea para cada persona que estuvo en esta oración esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Respira. Lo que acabas de hacer tuvo peso real, peticiones reales ante el Dios real del Salmo 103, el que perdona,
el que sana, el que rescata del hoyo, el que corona de misericordias, el que renueva como el águila. Y sal diferente a cómo llegaste, no necesariamente porque el dolor físico desapareció en estos minutos, aunque Dios puede hacer eso instantáneamente cuando lo decide, sino porque te pusiste de pie como quien sabe que Jehová Rafa está actuando, como quien no olvida los beneficios, como quien tiene la fe de la mujer que tocó el borde del manto. Ahora lo que prometí al inicio, lo que David entendió sobre la sanidad que puede cambiar, ¿cómo la recibes? El Salmo 103 no empieza con la petición de sanidad, empieza con la alabanza. David llama a su alma a bendecir al Señor antes de pedir nada, y en ese orden hay una sabiduría profunda. La alabanza abre el corazón a recibir lo que la petición necesita. El corazón que entra a la presencia de Dios con alabanza genuina es diferente al que llega solo con la lista de lo que necesita. La alabanza cambia el enfoque del problema al que tiene el poder para resolverlo, y ese cambio de enfoque cambia el estado interno de quien ora. Bendice, alma mía, a Jehová. Antes de, no olvides ninguno de sus beneficios. Antes de Él es quien sana todas tus dolencias. La práctica para hoy, cuando el dolor intente ser lo más presente en la mente, elevar primero una palabra de alabanza, no como negación del dolor, como acto deliberado de poner a Dios en primer plano antes de poner el problema en primer plano. El alma que David llamaba a despertar y bendecir antes de pedir. Ese hábito produce algo que la petición sola no siempre produce, la apertura del corazón a recibir lo que está disponible, pero que el enfoque constante en el problema a veces no deja ver. Si esta oración llegó a algo real en ti esta mañana, y escribe en los comentarios: bendice, alma mía, a Jehová. Él sana todas mis dolencias. Es el decreto de fe con el que cierras esta oración, el sello de lo que proclamaste, y es el testimonio que la siguiente persona que llegue aquí va a necesitar leer en el momento exacto en que lo necesite. Comparte este video con alguien que necesite escuchar el Salmo 103, alguien que esté en el hoyo, alguien que necesite renovarse como el águila, sin necesitar escribir nada. Solo mándalo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Cada mañana hay oración nueva aquí. Que el Señor te bendiga. Que Jehová Rafa actúe en cada dolencia que presentaste esta mañana. Que la misericordia que es desde la eternidad y hasta la eternidad te corone de favores en este día. Bendice, alma mía, a Jehová. No olvides ninguno de sus beneficios. Ve con esa declaración. Padre, quiero profundizar en algo del Salmo 103, que no siempre se nota a primera lectura, pero que creo que es fundamental para entender la sanidad que promete. El Salmo 103 no es una promesa de ausencia de enfermedad, es una promesa de que hay alguien que sana. La diferencia es importante. El árbol del Salmo 1 no tiene garantizada una vida sin tormentas. Tiene garantizado que sus raíces llegan al agua, aunque arriba todo esté seco. El Salmo 103 no promete que nunca habrá dolencia. Promete que el Dios que sana todas las dolencias está presente cuando lleguen. Esa distinción cambia la manera de recibir la promesa. No se espera una vida sin dolor. Se entra en cada dolor con la certeza de que hay alguien que sana, que rescata del hoyo, que renueva como el águila. El dolor no se experimenta solo, se experimenta con Jehová Rafa activo en él. Que Señor, que las personas que están escuchando esto entiendan eso, que su fe no se rompa porque todavía hay dolor, que la promesa del Salmo 103 no está en que el dolor no llega, sino en que cuando llega hay alguien que sana, y ese alguien es real y actúa.
en el tiempo suyo que es perfecto, aunque a veces se sienta tardío desde la perspectiva de quien sufre. No olvides ninguno de sus beneficios. Beneficios: el perdón real, la sanidad real, el rescate real del hoyo real, la corona de misericordias real, la renovación como el águila real, todos reales, todos disponibles, todos prometidos por el nombre del Dios que no cambia. Padre, quiero hablar de algo que el Salmo 103 menciona, que a veces se pasa por alto en una oración sobre la sanidad. El versículo 7 dice: sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Caminos y obras. Dos cosas diferentes. Las obras son lo que Dios hace, los milagros visibles, las sanidades evidentes, los rescates del hoyo que todos pueden ver. Israel vio las obras, el mar rojo abierto, el maná en el desierto, las columnas de fuego y de nube, pero Moisés conoció los caminos, no solo lo que Dios hacía, sino cómo pensaba, la lógica interna de su actuación, el corazón que hay detrás de los actos, la razón de ser de las decisiones que desde afuera solo se veían como obras, pero que desde adentro eran manifestaciones de un carácter específico. El pueblo vio las obras, Moisés conoció los caminos. Señor, que la sanidad que pedimos esta mañana no nos deje solo con la obra, que también nos lleve a conocer los caminos, al carácter del Dios que sana, a la misericordia que es desde la eternidad, a la compasión del Padre hacia los hijos, a la lentitud para la ira y la grandeza en misericordia que el Salmo 103 describe con detalle, porque las obras pueden sorprender, pero los caminos forman. El que solo busca las obras de Dios puede irse decepcionado si en esta temporada las obras no llegan como esperaba. Pero el que conoce los caminos tiene algo que las obras solas no pueden dar: la comprensión de quién es el Dios que en su propio tiempo y manera actúa. Que esta oración produzca conocimiento de los caminos, además de petición de las obras. Padre, hay algo más en el Salmo 103 que quiero que las personas que están escuchando reciban. El versículo 14 dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, no como insulto, como descripción honesta de la fragilidad de lo que somos. El cuerpo humano que el Salmo 103 pide que sea sanado es polvo. Sé formado del polvo de la tierra, vuelto al polvo cuando la vida termina, frágil, limitado, susceptible a la enfermedad y al desgaste y a la muerte que ningún avance médico ha logrado erradicar completamente. Y el Dios que sana todas las dolencias sabe que somos polvo, que la base sobre la que actúa es frágil, y no por eso se aparta, no porque la fragilidad le sorprenda, la conoce, se acuerda de ella y actúa sobre ella con misericordia. Señor, que esa verdad libere a las personas que están escuchando esto de la culpa por ser frágiles, por enfermarse, por cansarse, por necesitar ser rescatadas del hoyo. La fragilidad no es sorpresa para ti, es parte del diseño que conoces mejor que nadie. Y dentro de ese diseño frágil, actúa tu poder sanador. No te acercas a la fragilidad humana con decepción de quien esperaba más. Te acercas a ella con misericordia, como el Padre que se compadece del Hijo, como el Dios que sabe que somos polvo y que por eso, precisamente por eso, pone su poder a disposición de los que claman a Él. Padre, quiero interceder ahora por situaciones muy específicas de sanidad. Hay alguien escuchando esto que acaba de recibir un diagnóstico difícil. Las palabras del médico todavía resuenan. El mundo cambió de color desde esa conversación y todavía no se sabe bien cómo acomodar todo lo que viene ahora. El miedo es real, la incertidumbre es real,
Y el cuerpo que el diagnóstico describe como enfermo es el mismo cuerpo que tiene que levantarse esta mañana y seguir, Señor, para esa persona. Que el Dios que sana todas las dolencias sea más real en este momento que el diagnóstico. No que el diagnóstico no exista. Que Jehová Rafa sea más grande que el diagnóstico. Que haya sabiduría para las decisiones médicas que vienen. Que haya paz para el proceso. Y que al final de ese proceso haya un testimonio que glorifique tu nombre. Hay alguien escuchando esto que lleva años en tratamiento, que ya conoce demasiado bien los hospitales, las salas de espera, los análisis de sangre, los efectos secundarios de los medicamentos, que al principio tenía fe fresca y que con el tiempo esa fe se fue gastando por el peso de la espera. No la perdió completamente, pero está en su nivel más bajo en mucho tiempo. Señor, para esa persona, la fe de la mujer de 12 años, la que ya no tenía mucho que perder y que pensó, si tan solo toco, que esa fe mínima, desesperada si hace falta, sea suficiente para activar lo que la fe más brillante de hace años pedía. Porque Jesús no rechazó la fe pequeña, la recibió, la honró y respondió. Hay alguien escuchando esto que ora por la sanidad de alguien más, un hijo, un padre, un cónyuge, un amigo cercano que está sufriendo y cuyo sufrimiento duele en quien lo ama de maneras que a veces son más agudas que el sufrimiento propio. Señor, para esa intercesión tan profunda, que la compasión del Padre del Salmo 103 se extienda también sobre la persona por la que se ora, que Jehová Rafa actúe sobre esa vida específica con el nombre de ese ser amado que este intercesor tiene en el corazón. Padre, quiero cerrar este tiempo de oración con algo que creo que es el corazón de lo que el Salmo 103 quiere comunicar. David podría haber escrito este salmo de muchas maneras. Podría haber sido una lista de peticiones, una descripción de su sufrimiento o una pregunta sobre por qué Dios permite el dolor. Todos esos son textos válidos que aparecen en otros salmos, pero el Salmo 103 eligió ser otra cosa. Eligió ser alabanza, gratitud, recuento deliberado de beneficios para que el alma no olvide. La respuesta de David al sufrimiento y a la sanidad que siguió fue la adoración. No la adoración como mecanismo para obtener la sanidad. La adoración como la respuesta natural de alguien que vio a Dios actuar, que fue rescatado del hoyo, que fue coronado de misericordias, que vio su juventud renovarse como el águila y que no podía quedarse callado ante eso. Señor, que las personas que están escuchando esto salgan de esta oración con algo de esa actitud de David. Que la fe que activa el Salmo 103 sea la fe agradecida, la que alaba antes de pedir, la que bendice al Señor con todo el ser, la que no olvida los beneficios porque sabe que el olvido debilita la fe para lo que viene. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es el Salmo 103, y eso es lo que esta oración quiso activar esta mañana en cada persona que la escuchó. Que así sea, para cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, vuelvo a la oración, porque hay cosas más que necesitan ser dichas sobre la sanidad del Salmo 103. Quiero hablar sobre la sanidad del tiempo. El Salmo 103 dice que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Esa perspectiva eterna de la misericordia tiene implicaciones específicas para cómo se recibe la sanidad. Cuando se mira la enfermedad solo desde el presente, el tiempo de la enfermedad se siente infinito. Un día de dolor parece interminable. Un mes de tratamiento parece un año. Un año de espera de la sanidad parece una eternidad.
La perspectiva del sufrimiento presente hace que todo lo demás pierda escala, pero cuando se mira desde la perspectiva de la misericordia, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, el tiempo de la enfermedad encuentra su proporción correcta, no se niega, duele lo mismo, pesa lo mismo, pero está rodeado por algo mucho más grande, la misericordia que lo antecede infinitamente y que lo sobrevive infinitamente. El apóstol Pablo lo dijo con palabras muy directas: esta leve momentánea tribulación nos produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Leve momentánea. Eso dijo alguien que había sufrido naufragios, azotes, encarcelamientos, hambre, desde la perspectiva de la eternidad. Y es el sufrimiento más intenso de la historia temporal, tiene una proporción diferente. Señor, no pido que el dolor se sienta menos doloroso, porque se lo mira desde la eternidad. Pido que la perspectiva eterna de tu misericordia dé al que sufre algo que el presente solo no puede dar. La certeza de que esto no es todo, que hay algo más grande rodeándolo, que la misericordia que lo sobrevivió desde antes de que naciera, lo sobrevivirá también a esto. Padre, quiero enseñarle algo a las personas que están esperando la sanidad que todavía no llegó. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, hay una historia que habla específicamente a esa situación. Lázaro estaba enfermo y sus hermanas Marta y María mandaron a llamar a Jesús. Y el texto dice algo extraordinario. Cuando Jesús oyó esto, dijo que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Y después de recibir esa noticia, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Se quedó a sabiendas de que Lázaro estaba gravemente enfermo, a sabiendas de que sus hermanas esperaban. Y esperó 2 días más. Desde la perspectiva de Marta y María, esa demora fue incomprensible. Cuando Jesús finalmente llegó, Lázaro llevaba 4 días muerto, y tanto Marta como María, en momentos separados, le dijeron lo mismo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Si hubieras estado aquí, Jesús estuvo, solo no llegó cuando ellas esperaban que llegara. Y lo que Jesús hizo cuando llegó no fue solo sanar a Lázaro de la enfermedad que tenía, lo resucitó de entre los muertos. La demora que parecía ausencia produjo un testimonio que la sanidad de la enfermedad inicial no hubiera podido producir, porque si Jesús hubiera llegado cuando Marta y María esperaban y hubiera sanado a Lázaro de la enfermedad, el milagro hubiera sido real, pero menos visible. 4 días después, Lázaro saliendo de la tumba ante una multitud, era imposible de explicar de otra manera que no fuera el poder de Dios. La demora produjo el testimonio mayor: Señor, para las personas que están esperando, las que ya mandaron el mensaje, las que ya dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, las que en la demora de la sanidad se preguntan si Jesús recibió el mensaje o si tiene en cuenta su situación. Que la historia de Lázaro les hable, que la demora de Dios no es ausencia de Dios, que a veces el mayor milagro viene después del tiempo que esperaban. No porque Dios se olvidó, sino porque el testimonio que prepara es mayor que el que hubieran visto si el milagro hubiera llegado cuando lo esperaban. No digo que toda demora produce un milagro mayor al final. No tengo esa garantía para darla. Pero sí digo lo que el Salmo 103 dice: la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. El Dios del Salmo 103 no perdió de vista a quien espera, no olvidó la dolencia que presentaron, y actúa en su tiempo, que es el tiempo correcto, aunque no siempre sea el tiempo que se esperaba. Padre, hay algo que el Salmo 103 dice que me parece especialmente relevante para tiempos donde la sanidad tarda. El versículo 17.
Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. La justicia sobre los hijos de los hijos. Lo que Dios actúa no solo tiene implicaciones para quien lo pide en este momento, tiene dimensiones generacionales. La sanidad que se recibe, el testimonio que produce, la fe que genera, todo eso tiene la capacidad de seguir actuando en las generaciones que vienen. Señor, que las personas que están esperando su sanidad puedan ver la dimensión generacional de lo que piden, que no es solo su sanidad personal, es el testimonio que sus hijos van a escuchar, la fe que se va a transmitir, la historia de la fidelidad de Dios que se va a contar a los nietos. Job fue sanado y sus hijos pudieron escuchar la historia. La mujer de flujo de sangre, que fue sanada de 12 años, tuvo algo que contar. Naamán, sanado de lepra en el Jordán, llevó de vuelta a Siria un testimonio de Jehová Rafa. Lo que Dios hace en una vida nunca es solo para esa vida. Que esa perspectiva generacional renueve la fe de quien está esperando. Que lo que piden no es pequeño ni personal, es parte de una historia más grande que incluye a quienes todavía no nacieron. Padre, quiero hacer una intercesión final muy específica antes de cerrar esta oración por completo. Hay alguien escuchando esto que en este momento no tiene la fe para pedir por su propia sanidad. El proceso fue tan largo, las oraciones anteriores que parecieron no ser respondidas de la manera esperada fueron tantas que la fe para pedir directamente se agotó. Pueden escuchar la oración, pueden decir amén, pero en el fondo hay algo que no puede terminar de creer que va a ocurrir para ellos, para esa persona, esta mañana. En el Evangelio de Marcos, un padre trajo a su hijo endemoniado a Jesús y le dijo: «Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos». Y Jesús le respondió: «Si puedes creer, al que cree todo le es posible». Y el padre respondió algo que es una de las oraciones más honestas de todo el Evangelio: «Creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad». No un sistema coherente de fe sin fisuras, un creo con sus huecos reconocidos, un creo que sabe que no llega a donde debería llegar y que le pide a Dios que llene la distancia. Señor, para esa persona que llega a esta oración con ese tipo de fe, creo, ayuda mi incredulidad, que eso sea suficiente, que el Jesús que recibió la fe mezclada con duda de ese padre y sanó al hijo sea el mismo Jesús que recibe esta mañana la fe mezclada con el agotamiento de la espera larga y actúa. No se necesita fe perfecta, o se necesita suficiente fe para venir, y venir ya fue suficiente fe para estar aquí. Gracias, Padre, por la honestidad que tu palabra permite, por el creo. Ayuda mi incredulidad que es bienvenido en tu presencia, por el Salmo 103 que nos invita a bendecir tu nombre con todo el ser, incluyendo las partes que todavía esperan ver lo que proclaman, que la sanidad llegue, completa, real, en el tiempo tuyo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, quiero agregar algo más a esta oración, porque hay personas que están escuchando esto desde diferentes tipos de dolor y quiero que cada uno encuentre algo específico para lo que lleva. Hay personas que llevan dolor crónico, no el dolor agudo que llega fuerte y que cuando pasa deja un periodo de alivio claro. El dolor que está ahí siempre, el que se maneja, que se aprende a funcionar con él. Que algunos días es más tolerable que otros, pero que nunca termina de irse. El que cambia los planes, que ajusta las expectativas, que rediseña la vida alrededor de sus límites. El dolor crónico tiene una dimensión psicológica que el dolor agudo no tiene de la misma manera.
El primero no solo duele físicamente, desafía la identidad, obliga a preguntas sobre quién soy ahora que no puedo hacer lo que antes podía, sobre el futuro que se imagina diferente al que tenía antes del dolor, sobre el significado de una vida que tiene una presencia constante de algo que no elegí. Señor, para esas personas, esta mañana, que Jehová Rafa actúe en la dimensión física del dolor crónico, de maneras que produzcan alivio real, que haya días mejores, que los tratamientos sean más efectivos, que la ciencia médica, que tú mismo permites que avance, encuentre mejores respuestas, y que también actúe en la dimensión psicológica y espiritual, que la identidad de esa persona no quede definida por el dolor, que puedan encontrar maneras de vivir con profundidad y propósito, incluso dentro de las limitaciones que el dolor impone. Que el Salmo 103 sea especialmente suyo, el águila renovada que no vuela igual que antes, pero que vuela. Que el fruto de una vida no desaparece porque el proceso de darla sea más lento y más costoso. Hay personas que llevan el dolor del cuerpo que envejeció, no la enfermedad como anomalía, sino como consecuencia del paso del tiempo. El cuerpo que a los 70 no hace lo que hacía a los 40. Y que eso no es falla del sistema, sino el sistema funcionando según su diseño finito. Para esas personas, la promesa del Salmo 103 toma una forma particular, no necesariamente que el cuerpo de 70 años vuelva a funcionar como el de 40, sino que se renueven como el águila en el sentido más espiritual y más profundo, que lo que envejece es el cuerpo exterior, pero el interior puede renovarse, que la sabiduría que acumularon, la fe que profundizaron, el amor que maduraron, todo eso puede florecer con una riqueza que el cuerpo joven todavía no tenía capacidad de producir. Señor, que el Salmo 103 sea también para los que envejecen, que no olviden ninguno de los beneficios de las décadas que caminaron con Dios, que la corona de misericordias que describe el Salmo sea especialmente visible en la última etapa de la vida, que puedan decir al final lo que David dijo al inicio: bendice, alma mía, a Jehová. Mas habiendo visto con toda la perspectiva del tiempo, cuán fiel ha sido su Dios. Padre, quiero hablar sobre el miedo a la enfermedad, que es diferente a la enfermedad misma. Hay personas que no están enfermas en este momento, pero que viven con el miedo a estarlo. La ansiedad por la salud que hace que cada síntoma sea interpretado como el inicio de algo grave, que revisita diagnósticos médicos en Internet a medianoche, que vive en un estado de alerta corporal constante, donde cualquier sensación nueva se convierte en señal de peligro. Ese miedo tiene sus propias consecuencias físicas. El sistema nervioso activado constantemente produce exactamente el tipo de estado fisiológico que menos favorece la salud. El miedo a la enfermedad puede, en algunos casos, contribuir a ella. Señor, para esas personas, el Salmo 103 también habla. El Dios que sana todas las dolencias incluye la dolencia del miedo a la enfermedad, que la misericordia que es desde la eternidad y hasta la eternidad les dé la capacidad de vivir presentes en el cuerpo que tienen hoy, sin que el miedo al cuerpo que podrían tener mañana consuma la vida de hoy. Que no te olviden, que recuerden los beneficios, que la gratitud por la salud que tienen hoy sea la práctica que desplaza el miedo a la salud que podrían no tener mañana, y que si la enfermedad llega, ya saben dónde ir ante el Dios que sana todas las dolencias. Padre, quiero compartir algo más sobre el Salmo 103, que creo que tiene un poder especial para los que estamos en esta oración. David escribió este salmo hablándole a su propia alma, en segunda persona.
No dijo, el Señor me perdona. Dijo, el que perdona todas tus iniquidades. Como si David se estuviera predicando a sí mismo, recordándose a sí mismo lo que sabía sobre Dios, pero que el alma adormecida o el alma doliente podía olvidar. Y creo que hay algo muy poderoso en esa práctica, en la de hablarle a nuestra propia alma lo que es verdad sobre Dios cuando el alma se olvida o cuando las circunstancias la confunden. Señor, que las personas que están escuchando esto aprendan esa práctica de David, que cuando el dolor sea grande y la fe esté baja, puedan hablarle a su propia alma, decirle, alma mía, el Señor sana todas tus dolencias, Él rescata del hoyo tu vida, Él te corona de favores y misericordias, Él renueva tu juventud como el águila. No olvides ninguno de sus beneficios, no como negación del dolor, mas como recordatorio deliberado de lo que es verdad, aunque el dolor lo haga difícil de sentir como verdad en ese momento. El alma que se predica a sí misma las verdades del Salmo 103 en los momentos de crisis tiene algo que el alma que solo registra el dolor no tiene: el contexto correcto, el dolor dentro del marco de la misericordia eterna, la enfermedad dentro del nombre de Jehová Rafa, el hoyo dentro del rescate que ya está en camino. Que esa práctica sea la herramienta que se llevan de esta mañana. Padre, una última oración por algo que creo que necesita ser cubierto, por la sanidad del pasado que no fue procesada completamente. Hay cosas que el cuerpo guarda que la mente ya decidió que están resueltas, y experiencias de dolor que ocurrieron hace años y que se guardaron porque no había espacio o no había seguridad para procesarlas en el momento. Traumas que el sistema nervioso registró, aunque la mente consciente los haya archivado. Heridas que se dijeron superadas, pero que reaparecen en sueños o en reacciones desproporcionadas o en tensión crónica de un cuerpo que recuerda lo que la mente quiso olvidar. Señor, para esa sanidad más profunda, la que no tiene diagnóstico en el consultorio del médico, porque lo que necesita sanar no es lo que los análisis de sangre miden, la que requiere la mano del Dios que sana todas las dolencias en el sentido más amplio de todas. Que Jehová Rafa entre a esos lugares del pasado que todavía viven en el presente. Que lo que fue herido y que no llegó a sanar completamente en su momento encuentre el proceso de sanidad ahora. Que no haya lugar en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, que sea inaccesible para el Dios que diseñó todo eso y que conoce cada parte de lo que creó. Señor, no olvides ninguno de sus beneficios, el beneficio de la sanidad completa, integral, de todo el ser, cuerpo, alma y espíritu, de lo presente y de lo que quedó del pasado, de lo visible y de lo que solo tú puedes ver. Que ese beneficio sea experimentado por cada persona que estuvo en esta oración esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Padre, hay una última dimensión de la sanidad del Salmo 103 que quiero traer ante ti: la sanidad de la identidad. Cuando alguien lleva tiempo enfermo, o una de las cosas que la enfermedad hace, que no siempre se nombra, es que empieza a redefinir quién es esa persona, el paciente, el que necesita ayuda, el que no puede hacer lo que hacía, el que tiene que decir que no a las cosas que antes decía que sí. La identidad se reorganiza alrededor del diagnóstico de maneras que no siempre son saludables, aunque sean comprensibles, y el Salmo 103 ofrece algo diferente, una identidad que no está definida por la dolencia, sino por el Dios que actúa sobre la dolencia, no el enfermo, el que el Señor sana, no el que está en el hoyo, el que el Señor rescata del hoyo, no el que se agotó,
el que el Señor renueva como el águila. Señor, que las personas que están escuchando esto recuperen su identidad correcta, la que no está definida por lo que está mal en el cuerpo, sino por lo que está bien en el Dios que cuida de ese cuerpo, la que no está reducida a la lista de diagnósticos, sino expandida por el nombre de quien es su Padre y lo que ese Padre puede hacer. No eres tu diagnóstico, eres hijo o hija del Dios que sana todas las dolencias, y esa identidad es más permanente, más profunda y más real que cualquier diagnóstico que ningún médico puede dar. Que eso sea la sanidad de identidad que el Salmo 103 produce en quienes lo proclaman con fe. Padre, sello absolutamente todo de esta mañana con las palabras del versículo 1 y del versículo final del Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Que ese sea el cierre de esta oración, no una petición más, una declaración de adoración. El alma, que habiendo escuchado todo lo que el Salmo 103 promete, habiendo presentado sus dolencias, habiendo reclamado sus beneficios, habiendo recibido la perspectiva eterna de la misericordia que no cambia, responde con el único lenguaje que corresponde a tanta bondad: bendición, alabanza, reconocimiento de quién es Dios. Todo mi ser que bendiga su santo nombre, no solo el domingo en el culto, esta mañana, con el dolor incluido, con la espera incluida, con la fe que a veces es más pequeña de lo que quisiera incluida, con todo lo que soy y todo lo que no soy todavía, todo mi ser que bendiga su santo nombre. Jehová Rafa, el que sana, el que perdona, el que rescata del hoyo, el que corona de misericordias, el que renueva como el águila, el que no olvidó a quienes no olvidan sus beneficios, el Padre que se compadece de sus hijos, el Dios cuya misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Todo mi ser que bendiga su santo nombre. Gracias, Padre, por esta mañana, por este salmo, por ser exactamente quien eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, una última reflexión para las personas que salen de esta oración y regresan a su día. El Salmo 103 tiene 22 versículos y David lo cierra no con una petición, sino con una invitación cósmica. Invita a los ángeles a bendecir al Señor, a todas sus huestes, a todas sus obras, a todo lugar de su señorío. ¿Por qué esa apertura cósmica al final de un salmo que empezó siendo tan personal? Creo que David entendió algo sobre la naturaleza de la sanidad y la misericordia de Dios, que lo hizo ver más allá de su experiencia personal, que lo que Dios hizo en su vida, perdonarlo, sanarlo, rescatarlo del hoyo, coronarlo de misericordias, renovar su juventud. Eso no era una excepción para David, era la naturaleza del Dios que él conocía, y esa naturaleza merecía ser proclamada no solo por él, sino por toda la creación. La experiencia personal de la misericordia de Dios, cuando es procesada correctamente, no produce solo gratitud individual, produce una comprensión más amplia de quién es Dios que tiene que ser compartida. El testimonio de la sanidad, del rescate del hoyo, de la renovación como el águila, es demasiado grande para quedarse dentro del que lo experimentó. Señor, que las personas que están escuchando esto y que ya vieron tu fidelidad en el pasado, compartan esos testimonios, que no los guarden, que lo que David hizo en el Salmo 103, proclamar los beneficios para que el alma no olvide, que eso se extienda a los que los rodean, que los hijos escuchen lo que Dios hizo, que los amigos sepan, que la comunidad sea fortalecida por la historia de la fidelidad de Dios en la vida de cada uno, y que los que todavía esperan su sanidad, cuando ésta llegue, también lo proclamen, que el testimonio que produzca
sea parte de la respuesta a la pregunta de por qué el proceso fue el que fue. Porque lo que Dios hizo en esa vida tiene que ser escuchado por otros que también necesitan saber que Jehová Rafa actúa. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso no es solo para el momento de oración, es para toda la vida, y es especialmente para los momentos donde los beneficios más recientes son los de la sanidad que tantos espero. Que así sea para cada uno. Bendice, alma mía, a Jehová. Padre, hay algo que quiero preguntarle a cada persona que estuvo en esta oración antes de que cierren el video. ¿Qué vas a hacer diferente hoy con lo que recibiste esta mañana? No lo pregunto para evaluar, lo pregunto porque creo que una oración que no produce ningún cambio en la manera de vivir el día que sigue fue escuchada pero no recibida completamente. El Salmo 103 dice: no olvides ninguno de sus beneficios. Eso implica una práctica activa de recordar durante el día, no una emoción que se experimenta en el momento de la oración y que se evapora cuando el día empieza con sus demandas. Así que te propongo algo concreto. En algún momento durante el día de hoy, pon una mano donde más necesitas el toque de Dios, donde pusiste la mano al inicio de esta oración, y di estas palabras en voz baja o en el corazón. Jehová Rafa actúa aquí. Él sana todas mis dolencias. No olvido ninguno de sus beneficios. 30 segundos, una mano, una declaración. Todas las veces que lo necesites durante el día, no como fórmula mágica, como acto deliberado de mantener vivo lo que se proclamó en la oración, de no olvidar, de vivir el día como quien sabe que Jehová Rafa está actuando, aunque todavía no vea el resultado completo. Eso es lo que David hacía. Ese es el Salmo 103, vivido fuera del momento de adoración formal. Que así sea para ti hoy, y que el testimonio que resulte de este proceso sea contado a los hijos, a los amigos, a los que lleguen a este video después de ti y que lean en los comentarios tu decreto y encuentren en él la chispa de fe que necesitan para creer que Jehová Rafa actúa también en su vida. Bendice, alma mía, a Jehová, hoy y siempre.